Revelado. El inesperado secreto que mi hija expuso, cruzarte esa puerta cambiará todo. Vicente salió del consultorio con el cansancio acumulado de otra larga jornada. La luz de la tarde se desvanecía, y el caos de la Ciudad de México comenzaba a cobrar vida en las calles. Sin embargo, su mente no dejaba de girar en torno a la rutina repetitiva del sistema médico en el que se sentía atrapado, uno que valoraba más las conexiones que el compromiso y la dedicación. A pesar de su esfuerzo por sanar a su comunidad, el reconocimiento era un espejismo que se desvanecía cada vez que se acercaba a él. Ese día, Mariana esperó a su padre en la acera, y sus ojos brillaban con una mezcla de nerviosismo y emoción. Vicente, al verla, sintió un destello de orgullo que rápidamente se convirtió en ansiedad. «Papá, tengo algo que contarte», anunció con voz temblorosa. «Fui aceptada en una universidad en el extranjero». La frase flotó en el aire y en ese instante, Vicente sintió como si el mundo a su alrededor se detuviera. En su mente, el grito de una realidad inminente, cruzarte esa puerta cambiará todo. El pálpito de su pecho se intensificó. La idea de que su única hija podría volar a un nuevo mundo le llenaba de emoción, pero al mismo tiempo, el miedo se apoderó de él. La presión que había sentido a lo largo de los años, la misma que le había transmitido a Mariana sobre el trabajo duro y la honestidad, se volvía ahora un peso en sus hombros. ¿Había realmente preparado a su hija para enfrentar esa dura realidad? Se le alzaron imágenes de su padre, un migrante que había cruzado fronteras con la esperanza de un futuro mejor, siempre con la incertidumbre a flor de piel. Por la noche, Vicente y Valeria se sentaron a discutir el futuro de Mariana. Su esposa, siempre equilibrada y comprensiva, intentaba consolarlo. «Ella tiene capacidad, confía en ella», le decía mientras Vicente, con la mente llena de dudas, se concentraba en la idea de lo que realmente significaría esa salida para su familia. La angustia lo consumía. La voz de Mariana resonaba en su mente: «Cruzarte esa puerta cambiará todo». Pero cambiaría para bien o para mal. Mientras los días se deslizaban hacia el inminente viaje de su hija, la presión aumentaba. Vicente hizo un recuento de sus propias experiencias, de las oportunidades que había dejado pasar, y de las promesas no cumplidas. ¿Está preparada para este mundo tan hostil?, se preguntaba, sintiendo cada vez más la contradicción entre su deseo de protegerla y su anhelo de que ella alcanzara sus sueños. La noche antes de la decisión final, Vicente no pudo dormir. Su corazón latía desenfrenado mientras navegaba por los recuerdos dolorosos y los temores que lo mantenían despierto. Se atormentaba con la idea de que, si dejaba que Mariana cruzara esa puerta, podría perderla en el camino. ¿Qué pasaría si ella no puede enfrentarse a las dificultades que este mundo le presentará? Se cuestionaba, sintiendo una presión creciente que amenazaba con desbordar su conciencia. Finalmente, en la mañana del día decisivo, Vicente se encontró de pie, en medio de la sala, observando su hogar con una marea de emociones. La hora de la partida se acercaba, y cada tic del reloj resonaba como un tambor en su pecho. La pregunta que le retumbaba intensamente era: ¿lograré dejarla ir y confiar en que ha aprendido lo suficiente? Mientras Mariana se acercaba con su maleta, Vicente inhaló profundamente, sintiendo que el eco de su propia vida se manifestaba en este crucial instante. Vicente se quedó inmóvil, atrapado en la atmósfera cargada de su hogar, donde los recuerdos y el amor se entrelazaban con una angustia incontrolable. Mariana había dado un paso hacia lo desconocido y él, como padre, tenía el poder de apoyarla o de paralizarla con su miedo. La maleta, tan llena de sueños y expectativas, parecía un símbolo de la incertidumbre que se cernía sobre ellos. Mientras ella se acercaba, Vicente se permitió enfocar su mente en su propia historia. Recuerdos de su infancia afloraron, vivencias de un joven que había luchado incansablemente para superar las adversidades. Había cruzado fronteras, no solo geográficas, sino internas, enfrentándose a la realidad que muchas veces se sentía insuperable. En esos momentos, su determinación había sido su aliada, y, pese a los tropiezos, pudo lograr lo que se proponía. Ahora, sin embargo, la paradoja de su nuevo rol como padre se cernía sobre él. ¿Podía realmente empoderar a Mariana sin dejar que sus propios temores la detuvieran? Vicente, le dijo Valeria, rompiendo el silencio. Ella necesita que le muestres tu apoyo, no solo con palabras, sino dejándole claro que confías en su capacidad. La firmeza de su esposa hizo eco en sus pensamientos, recordándole que su papel no solo era el de un protector, sino el de un facilitador en su camino hacia el crecimiento, y con esa reflexión, Vicente decidió entrar en acción.
La decisión de enviar a Mariana a estudiar en el extranjero no podía depender únicamente de sus inseguridades, debía convertirse en el modelo a seguir que una vez le había servido a él. Se adentró en su propio corazón para descubrir si había logrado transmitir la resiliencia que tanto había cultivado en su vida. Así, comenzó a cuestionarse, ¿qué habilidades había desarrollado su hija? ¿Qué herramientas le había proporcionado para enfrentar el mundo? Recordó las noches que pasaron revisando libros, los debates sobre sus sueños y las discusiones sobre cómo cada lección tiene su peso. Mariana había crecido rodeada de cariño y un profundo entendimiento de las dificultades. Ella era más fuerte de lo que pensaba. Mientras Mariana colocaba su maleta en el coche, Vicente caminó hacia ella con un nuevo propósito. El nudo en su estómago seguía allí, pero su determinación también creció. Mira, Mariana comenzó, aún indeciso. Sé que esto es grande y puede ser abrumador. Lo que quiero que sepas es que no solo confío en ti, creo en ti. La puerta que vas a cruzar no solo es una oportunidad, es el primer paso hacia todo lo que has deseado. Mariana, con sus ojos llenos de emoción, le devolvió la mirada y su sonrisa luminosa iluminó la oscuridad que lo rodeaba. Aceptando su propia vulnerabilidad, Vicente se sintió liberado y, al mismo tiempo, desafiante. Si vas a cruzar esa puerta, hazlo sabiendo que siempre estaré a tu lado, apoyándote desde casa. El viaje no era solamente de ella, era una travesía compartida que los impulsaría a ambos a crecer. Cada decisión que tomaran, cada pequeño paso hacia adelante, los fortalecería. Al cerrar la puerta del coche, Vicente sintió un destello de claridad. Este no era solo un adiós, sino un momento de transformación. Su hija se convertiría en la mujer que siempre había soñado ser, y él en el padre que, más allá de sus miedos, estaba listo para soltar las ataduras del miedo. Sin embargo, mientras se alejaban, Vicente sintió que una nueva inquietud comenzaba a crecer en su interior. ¿Cómo enfrentaría la soledad y el vacío que su partida traería a su vida cotidiana? Con cada kilómetro que los separaba de su hogar, sintió que su inquietud personal acechaba. Tal vez, cruzar esa puerta también significaría que él tendría que cruzar un nuevo umbral, el del autodescubrimiento. Mientras Mariana se alejaba, Vicente se prometió a sí mismo que no dejaría que el miedo lo dominara. La incertidumbre le daba espacio no solo para soltar, sino para renovarse. Consciente de que su propio viaje apenas comenzaba, la voz de Mariana resonaba en su mente: cruzarte esa puerta cambiará todo. Pero, ¿qué cambiaría para él en su propia vida? Con esa pregunta, Vicente sintió que estaba a un paso de comenzar su propia transformación, un cambio que, quizás, lo llevaría a lugares que jamás había imaginado. La vida lo empujaría hacia decisiones que pondrían a prueba su determinación y lo llevarían a cuestionar si era capaz de seguir adelante sin su hija. Mientras miraba hacia el horizonte de la ciudad, Vicente sabía que había cruzado un umbral propio, y que los cambios que venían requerirían cazas de la verdad detrás de cada propia frontera. Vicente regresó a casa con la sensación de que el aire había cambiado, volviéndose un tanto más pesado. Cada objeto que lo rodeaba parecía replicar su propio vacío: la silla del comedor donde Mariana solía sentarse, las fotos colgadas en la pared de aquellos momentos compartidos, todo le recordaba su ausencia. Pero en ese nuevo silencio, se despertó una determinación insólita. La vida no podía detenerse, y sabía que era momento de tomar acciones concretas. Su presencia en el hogar había estado ligada a su papel como padre, pero ahora se veía obligado a reconfigurar su identidad. Se sentó en la silla que alguna vez ocupó su hija y respiró hondo. Una idea comenzó a cristalizarse en su mente: si Mariana estaba dando un salto hacia lo desconocido, él también debía enfrentarse a lo que hasta entonces había evitado. Así que inició un ritual que se prometió llevar a cabo cada día. Por las mañanas, antes de comenzar con sus responsabilidades laborales, comenzaba a escribir un diario. Un ejercicio que nunca había considerado, pero que lo impulsaba a materializar sus pensamientos y emociones. Las primeras páginas parecían un torrente de dudas, pero a medida que se adentraba en su nuevo proyecto, las palabras empezaron a adoptar un tono más esperanzador. Lo que no sabía de mí mismo, se repetía, como un mantra. Vicente se dio cuenta de que había estado tan ocupado en su papel de padre que había olvidado establecer metas personales. Ahora comenzaba a explorar sus deseos y ambiciones ocultas. Volver a la fotografía, una de sus pasiones olvidadas, parecía convertirse en la vía de escape perfecta. La cámara, aquella que había guardado en un rincón polvoriento, volvió a ser parte de su vida. Su primera salida fue al parque cercano, donde acostumbraba a llevar a Mariana a jugar. La luz del atardecer se filtraba a través de las hojas, y el sonido del viento le susurraba secretos olvidados.
Pasó horas allí, observando y capturando escenas que le hablaban de su propia transformación. Con cada clic del obturador, sentía una conexión creciente con el mundo, como si recuperara fragmentos de su propia esencia. Con el tiempo, se dedicó a indagar en el significado detrás de cada captura. Las imágenes no solo eran recuerdos, sino reflejos de su interior. Aquí, el reto se tornaba más profundo, no se trataba solo de aprender de su hija, sino de cuestionar su capacidad para reinventarse. Hacía tiempo que no se sentía protagonizando su propia narrativa, y la fotografía le ofrecía una manera de volver a verse. Cada semana, Vicente programaba pequeños retos, desde capturar a personas desconocidas en situaciones cotidianas, hasta viajar a otras partes de la ciudad para buscar la belleza en lo ordinario. Estas experiencias lo llevaron a conectar no solo con el entorno, sino también con su propia vulnerabilidad. El arte, su viejo amigo, le ofrecía un espejo donde contemplar sus propios miedos y aspiraciones, pero había algo más que empezó a incomodarlo. En su búsqueda de autodescubrimiento, Vicente comenzó a comparar su capacidad con la de Mariana, sintiendo que incluso su deseo por crecer podía ser una sombra de su potencial. Un pensamiento inquietante se instaló en su mente: ¿y si Mariana regresaba y se encontraba con un padre que no había atrapado las oportunidades que le ofrecía la vida? Esa imagen lo presionaba a continuar avanzando, a no conformarse. Aparcó sus propias inseguridades y creó un plan. Quería que Mariana conociera su nuevo trabajo en fotografía. Imaginaba la expresión en su rostro al ver las imágenes que había capturado. Deseaba compartir con ella no solo su arte, sino su proceso de transformación. Pero la pregunta seguía latente: ¿qué sucedería si sus esfuerzos no eran suficientes para llenar ese vacío que había dejado? Emocionado pero nervioso, comenzó a planificar una exhibición. El reto sería monumental, pero sintió que era su forma de conectar con Mariana a pesar de la distancia. Sin embargo, al revisar los trabajos, notó que, en el fondo, su ansiedad por el futuro seguía acechando. Tenía que confrontar sus propios temores de una forma más directa. Con cada clic de su cámara, Vicente se daba cuenta de que, aunque la vida era incierta, había comenzado a descubrir un poder que nunca antes había reconocido. Esta nueva etapa de su vida representaba una oportunidad de crecimiento, pero también lo enfrentaba a una sombra que no podía ignorar. ¿Y si, en su viaje hacia la autoexpresión, se perdía en el camino? Esa pregunta quedaba en el aire, esperando ser respondida mientras Vicente seguía adelante, decidido a cruzar puertas que aún no sabía que existían. En medio de su estudio, en un momento de reflexión, unas palabras surgieron en su mente: el momento de la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba. Y con tal revelación, Vicente comprendió que su transformación apenas comenzaba, pero podría haber revelaciones dolorosas en el horizonte que pondrían a prueba todo lo que había construido. ¿Podría enfrentar esas dificultades y mantener el rumbo hacia su futuro? Vicente dedicó las noches a organizar su exhibición. La emoción inicial se transformó rápidamente en un torbellino de dudas. Cada imagen que seleccionaba venía cargada de recuerdos, de vivencias compartidas y de anhelos no cumplidos. ¿Qué pasaría si al final su arte no resonaba? Las semanas fueron una danza entre el entusiasmo y la inseguridad. A medida que se acercaba la fecha, Vicente se encontraba en un estado constante de autoanálisis. Pensaba en su proceso de autorreflexión, en lo que había aprendido sobre sí mismo en cada salida fotográfica. La búsqueda de la belleza se había convertido en una metáfora de su propia vida, un hilo que lo conectaba a su esencia más profunda. Pero con cada paso adelante, una sombra de miedo lo acechaba. ¿Sería suficiente? Un día, en su parque habitual, decidió poner en práctica lo que había aprendido. Se encontró con una mujer mayor que paseaba a su perro. En un intento de capturar la esencia de esas interacciones cotidianas, inició una conversación. Ella compartió historias de su juventud, de las decisiones que tomó y cómo cada una moldeó su camino. Vicente se dio cuenta de que, al igual que ella, había comenzado a reunir sus propios relatos, pero de una manera distinta. No se trataba solo de un pasatiempo, estaba creando un legado. Esa conexión lo llevó a pensar en un desafío personal: ¿qué significaba realmente ser un padre en la vida de Mariana? ¿Cómo podía establecer una relación de autenticidad con ella a través de su arte? Decidió que su exhibición no solo sería una presentación de fotografías, sino una forma de abrirse más allá de lo superficial. Imaginaba un rincón en la galería donde las historias detrás de cada imagen pudieran ser compartidas, sus inseguridades, sus miedos y sus pequeñas victorias.
El deseo de que Mariana entendiera su transformación lo impulsaba a ir más allá de lo estético. Sin embargo, cuando trató de escribir esas historias, se encontró atrapado nuevamente en la duda. Su temor a ser vulnerable ante su hija lo paralizaba. ¿Y si ella no comprendía sus luchas? ¿Y si solo veía un pasado fallido y no un futuro prometedor? Cada vez que trataba de plasmar sus pensamientos en palabras, la ansiedad invadía su cuerpo como una ola. Sabía que necesitaba confrontar esos demonios internos, así que decidió buscar ayuda. Así, un viernes por la tarde, se inscribió en un taller de escritura creativa. Allí conoció a personas que, al igual que él, buscaban formas de comunicarse a través del arte. La dinámica lo estimuló. Comenzó a compartir sus experiencias en un entorno seguro, donde cada relato era recibido sin juicio. Mientras sus escritos evolucionaban, Vicente se sintió renovado. Descubrió que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino una forma de fuerza. Aprendió a entrelazar sus fotografías con sus relatos, creando una experiencia más profunda y significativa. Ahora estaba listo para ofrecer no solo imágenes, sino un relato de reinvención personal. La noche de la exhibición llegó, y Vicente sintió una mezcla de nervios y anticipación. La sala estaba decorada con sus obras, y cada una de ellas guardaba un trozo de su historia. Mariana prometió asistir, y el solo pensamiento de que ella estuviera presente le daba un nuevo propósito. Cuando todo parecía estar en su lugar, un mensaje inesperado lo hizo tambalear. Era de Mariana. Al inicio, no pasó de un saludo ligero, pero cuando cerró la conversación, dejó caer una bomba. Papá, he decidido que debo volver a casa. He aprendido algo increíble. Pero tengo que contártelo en persona. Vicente sintió que el corazón se le detenía. Sus emociones se apretaron al mismo tiempo, ansiedad por la llegada de su hija, pero también una chispa de esperanza por el camino que ambos se prepararían para recorrer. Sin embargo, la incertidumbre seguía presente. ¿Qué había aprendido Mariana que podría cambiarlo todo? ¿Y cómo quedaría su diálogo sobre la vida y la reinvención? Mientras los invitados comenzaron a llenar el espacio, Vicente enfrentaba un nuevo dilema. La exhibición que tanto había trabajado podría verse eclipsada por un secreto que no conocía, un giro inesperado en su reconexión. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar lo que Mariana traía consigo? La respuesta podría definir no solo su arte, sino su estado como padre y su futuro. Vicente se encontraba en su rincón habitual del tallercito, en el que había estado trabajando en los últimos meses. Los ecos de risas y conversaciones resonaban a su alrededor, pero su mente estaba atrapada en una vorágine de pensamientos. La exhibición, un evento que había imaginado como el punto culminante de su transformación personal, comenzaba a sentirse como una carga en sus hombros. Esa sensación de deuda emocional hacia Mariana lo consumía, y cada vez que los invitados admiraban sus fotografías, su corazón recordaba el mensaje que dejó caer como un enigma. La llegada de su hija hacía que Vicente reflexionara sobre su propio camino. Aquellos días de lucha y búsqueda habían iniciado un ciclo de cuestionamientos difíciles. Se vio a sí mismo como un protagonista en busca de respuestas, pero también como un hombre en reconstrucción, arrastrando viejas heridas y anhelos de reconciliación. En la penumbra de su conciencia, la anticipación se entrelazaba con el miedo. Deslizándose entre las multitudes, Vicente finalmente tomó la decisión de acercar a Mariana antes que la exhibición lo absorbiera por completo. ¿Qué había aprendido? ¿Por qué debía contarlo en persona? La idea de un secreto oculto lo inquietaba. Aún así, estaba decidido a escucharla con la mente abierta, sin preconcebir juicios. Cuando finalmente la vio, el mundo a su alrededor se achicó. Mariana estaba parada junto a una de sus fotografías, una imagen que capturaba la esencia misma de un atardecer que se resistía al ocaso. Sus ojos brillaban con un conocimiento interno, y Vicente sintió que, en lugar de ser el maestro, sería el quien se beneficiaría de las lecciones que su hija había forjado. Papá, comenzó ella con un aire de seriedad que lo hizo contener la respiración, lo que he aprendido no es solo de mí, sino también de ti. He aprendido a ver más allá de la imagen, a captar la historia detrás de las apariencias. Vicente, abrumado, escuchó cada palabra, anhelando comprender ese mensaje fundamental. Ella continuó, describiendo su propio proceso de autodescubrimiento y sus propias luchas. Había escrito y también había hecho su propio arte, explorando la pluralidad de emociones que todos enfrentamos. Al oír su voz resolutiva, Vicente comenzó a sentir que quizás, su conexión era más fuerte de lo que había imaginado. Los roles se estaban invirtiendo, no solo él podía guiar a su hija,
sino que Mariana también le brindaba la oportunidad de redescubrirse. El diálogo fluyó entre ellos como un río que no podía contenerse. Vicente compartía fragmentos de su propia historia, sus miedos y luchas a medida que ella compartía las suyas. En el intercambio, Vicente comprendió en sus inseguridades y el peso que llevaba, no solo para él mismo, sino también para su hija. La vulnerabilidad, que tanto había temido, se convirtió en el puente que los unía. Mientras Vicente visualizaba cómo su fotografía se entrelazaba con la narrativa de Mariana, una claridad emergió de su caos interno. La exhibición iba más allá de ser una simple exposición de imágenes, ahora se sentía como un espacio para compartir vulnerabilidades, una oportunidad de establecer un profundo diálogo sobre su historia conjunta. Pero mientras el ambiente se cargaba de emoción, Vicente sintió que un nuevo desafío se aproximaba. Las palabras de Mariana, aunque poderosas, eran solo el comienzo. La posibilidad de que su relación fuera realmente la que habían deseado aún estaba por verse. «Papá, hay algo más que debo decirte», dijo Mariana con la mirada fija en él. «Lo que he aprendido no se limita a nuestro pasado. Tiene que ver con nuestras elecciones futuras. Juntos, podemos hacer algo realmente grande». Esto resonó en el pecho de Vicente como un eco de nuevos comienzos, pero también como la incertidumbre ante lo que eso significaba. La revelación de Mariana había sido una chispa, pero ¿quién sería el combustible para encender esa llama? En la oscuridad de su mente llena de disyuntivas, una pregunta emergió con más insistencia que nunca. ¿Estaba Vicente preparado para aceptar el papel de un aliado en lugar de un líder en su propia historia? Inmerso en esta nueva inquietud, sintió cómo se deslizaba el tiempo en la exhibición, mientras su mente se desbordaba de posibilidades. La noche apenas comenzaba, lo que pertenecía al futuro parecía estar más cerca de lo que jamás había imaginado. Vicente se encontraba atrapado en un torbellino de emociones cuando Mariana pronunció aquellas palabras que resonaban en su interior como un tambor constante. «Juntos, podemos hacer algo realmente grande». Un desafío, un llamado a la acción, pero también un miedo latente que le obligaba a cuestionar su papel en la vida de ella y en su propia existencia. A medida que la conversación avanzaba, Vicente empezó a reflexionar sobre lo que realmente significaba ser un aliado. Había pasado tanto tiempo cultivando la imagen de un padre fuerte, el guía inquebrantable. Sin embargo, la vulnerabilidad que ambos compartían le hacía cuestionar esa imagen. Mariana tenía una visión del futuro que él apenas había empezado a explorar. ¿Estaba realmente dispuesto a soltar el control y abrirse a nuevas posibilidades? La exhibición continuaba a su alrededor, pero Vicente ya no podía concentrarse en las risas ni en los aplausos. En su mente, comenzaba a dibujar un escenario donde ambos pudieran crear algo significativo juntos, un proyecto que fusionara su mundo visual con el potencial ilimitado de la creatividad de su hija. Pero la presión era intensa. ¿Cómo podrían hacerlo de manera genuina, sin que las sombras del pasado pesaran sobre sus decisiones? «¿Qué tienes en mente?», preguntó finalmente, su voz más serena de lo que sentía por dentro, mientras el sudor comenzaba a formarse en su frente. La mirada de Mariana se iluminó, como si hubiese hallado la brújula que necesitaba para navegar en ese mar de incertidumbre. «Quiero que trabajemos en un proyecto que explore lo que significa ser nosotros. Todos hemos tenido experiencias que nos definieron de una manera u otra, y creo que hay una forma de contarlas visualmente. Mi estilo es más abstracto, pero podríamos unirlo con tus fotografías», explicó, cada palabra una chispa que ayudaba a encender su entusiasmo. Vicente sintió que esa idea contenía un desafío dentro de un desafío. Era un paso hacia una conexión más profunda con Mariana, pero también un terreno que temía explorar. Las inseguridades surgieron en su mente como tormentas súbitas. ¿Y si su enfoque artístico no resonaba? ¿Y si fracasaban? La crítica, que siempre llevaba en su pecho, brotaba como una espina en cada uno de esos pensamientos. Mariana, en cambio, parecía percibir sus reservas. «Papá, esta es nuestra oportunidad para dejar atrás lo que nos ha pesado. No se trata de si somos lo suficientemente buenos. Se trata de ser auténticos. Vamos a crear algo que realmente refleje quiénes somos». Las palabras se posaron en su mente como una suave melodía, invitándolo a un estado de aceptación. Vicente cerró los ojos por un breve instante, como si allí pudiera encontrar claridad. Podía sentir cómo se desataban las cadenas que lo ataban a viejos temores. Aceptar el riesgo, dejarse llevar por el instinto, no parecía tan aterrador cuando pensaba en lo que significaba este nexo con su hija. Decidido a no dejar que el pasado definiera el presente, un nuevo impulso de determinación afloró. «Vamos a hacerlo», dijo,
y por primera vez en mucho tiempo, su voz sonó segura. Quiero ser parte de esto. El asunto había tomado una nueva dimensión, una especie de pacto entre dos almas dispuestas a afrontar lo desconocido. Pero un nuevo dilema se alzaba ante él, la necesidad de formalizarlo como un compromiso. Cómo dar el siguiente paso sin caer en patrones antiguos. Mientras la exhibición continuaba y las luces parpadeaban suavemente, Vicente se sintió empujado a actuar. En ese momento, una idea emergió con fuerza: quizás deberíamos dedicar una sección de esta exhibición a nuestro proyecto. Una forma de darle vida a nuestras historias. El brillo en los ojos de Mariana era contagioso. La idea de exponer su trabajo conjunto les daba una nueva dirección, pero un escalofrío de responsabilidad también lo atravesó. ¿Estaba Vicente preparado para mostrar su fragilidad al mundo? Estaba listo para que lo conocieran no solo como el fotógrafo, sino también como un hombre que se estaba reinventando junto a su hija. Mientras un poco de miedo se asentaba en su estómago, Vicente sintió que había una fuerza en la vulnerabilidad. Vamos a dar ese paso adelante, reafirmó, sintiendo como la presión también se convertía en motivación. Pero, al mismo tiempo, surgía una inquietud. El camino estaba lleno de riesgos y decisiones que pondrían a prueba su valor personal. La noche apenas iniciaba, pero ya había un vislumbre de lo que podía ser su futuro conjunto. Las luces titilaban, como si hicieran eco de la nueva historia que ambos iban a contar. Sin embargo, la pregunta persistía en su mente, insistente como un reloj de arena. ¿Podrían realmente lograrlo, o la sombra de su pasado aún podría interponerse en el camino hacia esa colaboración que tanto anhelaban? La exhibición, con sus ecos de aplausos y murmullos de admiración, se convirtió en el telón de un acto que apenas comenzaba. La incertidumbre permanecía, apretando su pecho, esperando a que tomara la siguiente decisión crucial. Vicente se sintió abrumado al contemplar la idea de exponer lo que había cultivado durante años en su propia intimidad. La exhibición se tornó un entorno cada vez más pesado. La presión de la multitud contrastaba con la claridad que había encontrado en la conversación con Mariana. Mientras el murmullo continuaba, se interrogaba si realmente estaba listo para abrir su vida a los demás, en especial a través de los ojos de su hija. Esa noche, las luces brillantes de la sala parecían resaltar más los rostros desconocidos que las familiaridades. ¿Qué pensarían al ver sus fotografías acompañadas del arte abstracto de Mariana? Aunque la idea de colaborar le entusiasmaba, Vicente no podía evitar cuestionar su experiencia y la lógica detrás de aquellos ecos de inseguridad que retumbaban en su interior. En el fondo, había un cóctel de temor y deseo que alimentaba su determinación. La propuesta había despertado en él algo más que el arte, la búsqueda de un diálogo más profundo con Mariana. Esa noche no solo era una exhibición, era un acto simbólico de sanación y aceptación. Vicente sintió la presión del compromiso. De repente, todo se volvió tangible. El proceso creativo que había imaginado se sentía inminente y requería de su entrega total. A través de la construcción del proyecto, podría también encontrar la forma de transformar su historia personal, una en la que esta colaboración tenía el potencial de redefinir quién era. Esa será la primera pieza, murmuró Vicente para sí mismo, mientras imaginaba cómo su fotografía encajaría en la narrativa visual de Mariana. Quería que cada imagen contara algo más que una historia sencilla. Necesitaba que reflejara el viaje de sus vidas, un viaje donde el dolor y la alegría coexistían. La idea de compartir su vulnerabilidad alimentó una llama interna que había tenido apagada, una que, de ser alimentada, podría iluminar su camino. Sin embargo, la situación se complicó cuando recordó las repercusiones que el arte podría tener sobre él. Había experiencias que prefería sellar en el pasado, y pensó en la posibilidad de que el arte de Mariana expusiera esas sombras. Esa sensación de peligro, de ser llevado a un lugar donde su propio dolor pudiera salir a la luz, era aterradora. Era un dilema, aferrarse al miedo o abrazar el crecimiento. Dedicó un rato a caminar por la sala, observando cómo los otros exponían sus creaciones, cada uno mostrándose al mundo sin ninguna barrera. Ellos parecían exudar confianza, mientras Vicente luchaba con la mirada autocrítica que lo mantenía anclado al pasado. Las dudas se manifestaron en su mente, y con cada paso, Vicente pegaba su mirada a las obras que lo rodeaban, dejando a un lado su temor y cedido al entusiasmo que Mariana había inspirado en él. Al final de la noche, se acercó a la mesa de la exposición y observó a Mariana, cuya juventud y audacia lo llenaban de orgullo al igual que de inquietud. Lo que había iniciado como un desafío ahora se convertía en una oportunidad de redescubrimiento y conexión. En ese precioso instante, Vicente sintió la chispa que había estado buscando.
La idea de que su arte podría resonar con otros lo llevó a vislumbrar un futuro en el que su relación con Mariana florecería y se nutriera de una autenticidad que antes había evadido. Sintiendo una mezcla de determinación y ansiedad, Vicente supo que debía enfrentar sus propios demonios. Si vamos a seguir adelante con esto, no solo voy a colaborar, voy a exponerme. Seré honesto sobre mi historia, mis miedos, pensó, como si esa decisión pudiera liberarlo de las cadenas invisibles que lo habían mantenido atado. Con el nuevo amanecer, Vicente comprendió que el arte no solo era un medio de expresión, sino también una forma de dejar atrás lo que lo había limitado. La confrontación con su historia personal junto a Mariana era una forma de reconciliación que podría dar lugar a nuevas realidades. Sin embargo, aún había un elemento que no podía descartar: la duda sobre la reacción de aquellos alrededor de ellos, sobre si su vulnerabilidad sería bien recibida o, por el contrario, la llevaría al fracaso. Mientras se preparaba para el siguiente paso, Vicente sintió que estaba al borde de una revelación. Un nuevo temor se nubló en su corazón. ¿Y si la historia que creaban juntos revelaba algo más oscuro desde las sombras de su pasado? Había llegado el momento de enfrentarse a esa pregunta. ¿Podrían haber más secretos a la vista? ¿Estaba dispuesto Vicente a descubrirlos mientras trabajaba con su hija? Vicente se despertó con la boca seca y la mente agitada. Los ecos de la exhibición todavía resonaban en su interior. Había tomado una decisión que podría cambiar el rumbo de su vida y su relación con Mariana. Lo que no sabía era si esa decisión lo llevaría a un camino de crecimiento o si, por el contrario, lo sumiría en un desasosiego que preferiría evitar. La mañana se presentaba tranquila, pero el peso de la incertidumbre pesaba como una losa. Se sentó en la cocina, frente a su taza de café, y sus pensamientos se arremolinaron. La idea de abrirse, de mostrar sus vulnerabilidades a través del arte, parecía ahora una aventura tanto como un riesgo. La posibilidad de que Mariana pudiera revelar aspectos de su vida que él había intentado ocultar lo aterraba. Esa sensación de estar a punto de atravesar una puerta desconocida lo llenaba de angustia. Con un soplo de determinación, decidió no dejar que el miedo lo paralizara. El día prometía ser productivo. Vicente empezó a seleccionar las fotografías que quería incluir en la colaboración. Las imágenes debían narrar una historia compleja y auténtica. Con cada instantánea que revisaba, sentía que su vida se desnudaba ante sí mismo. Recordaba los momentos que había capturado, risas compartidas, atardeceres solitarios, rostros de su pasado que habían dejado su huella. Cada imagen representaba una parte de su vulnerabilidad, un fragmento de su ser que había mantenido a resguardo. Mientras seleccionaba, se preguntaba qué pasaría si su propia historia se entrelazara con la de Mariana. ¿Estaría preparada para ver cómo su hija interpretaba su vida y sus luchas? Vicente sabía que su relación con ella era un lienzo en blanco, pero también un campo de batalla donde sus propios fantasmas anidaban. Sentía que cada imagen era un hilo que podía unir o desgarrar la costura de su vínculo. La tarde se deslizó entre momentos de intenso enfoque y dudas latentes. Vicente comenzó a montar las fotografías sobre un fondo que Mariana había elegido. Quería que la estética reflejara no solo quién era él, sino también el viaje que habían recorrido juntos. Pero en medio de esa tarea creativa, el temor a la exposición crecía. ¿Qué pasaría si esas imágenes desataban recuerdos no deseados? Pensó. Decidió entonces llamar a Mariana. Al escuchar su voz, una mezcla de orgullo y ansiedad emergió en él. ¿Tienes un momento? He estado trabajando en las fotos. La respuesta de ella fue inmediata y entusiasta. A medida que hablaban, Vicente sintió que la conversación se convertía en un puente. Era como si cada palabra que intercambiaban les acercara más a esa conexión que anhelaban, un entendimiento mutuo de sus respectivas vulnerabilidades. Mientras la charla se desarrollaba, Vicente hizo una reflexión que lo impactó. Había estado tan enfocado en sus temores que había olvidado que compartir su historia no solo significaba exponerse, sino también dar a conocer la fortaleza que había cultivado. Esa idea lo capacitaría en la búsqueda de su verdad. Era un proceso de sanación tanto para él como para Mariana. Finalmente, Vicente colgó el teléfono y se sintió ligero. Decidido a ver la colaboración como un regreso a lo esencial y no como una confrontación con su pasado, se sintió extraño pero a la vez liberado. Sin embargo, un impulso de inquietud volvió a instalarse en su corazón. A medida que su proyecto avanzaba, su ansiedad se transformaba en expectativa. El reto de ver su vida desde la perspectiva de su hija lo empujaba hacia un acto decisivo. En su mente, la voz de Mariana resonaba de nuevo: cruzarte esa puerta cambiará todo. Vicente sabía que pronto se enfrentarían a un nuevo capítulo, no solo en su arte, sino en su relación.
Un cambio radical estaba cerca, y con él, la posibilidad de descubrir no solo quién era, sino quién quería ser. Todo dependía de cómo manejarían lo que estaba por venir. Así, con cada fotografía que añadía al cuadro, no solo revelaba su historia, también se preparaba para enfrentar lo que aún guardaba en los rincones oscuros de su ser. La pregunta, ahora, resonaba con más fuerza: ¿estaba Vicente realmente listo para esas revelaciones, para la verdad que podría emerger de una puerta tan ansiada como temida? Vicente se dedicó a organizar su espacio de trabajo, un acto que, aunque insignificante, le otorgaba un sentido de control en medio de la incertidumbre. Las fotografías que había seleccionado estaban dispuestas cuidadosamente sobre la mesa, listas para ser revisadas una vez más. Si bien eran imágenes de momentos pasados, sentía que cada una de ellas contenía un pedazo de su alma, un eco silencioso de su historia. Mientras trabajaba, la mente de Vicente se debatía en una lucha entre el deseo de mostrar su realidad y el miedo a ser juzgado. Esa tensión interna lo empujaba hacia una reflexión profunda. La idea de compartir sus vulnerabilidades no solo lo desnudaba ante su hija, sino que también representaba una oportunidad insospechada de crecimiento personal. Había pasado años tratándose a sí mismo como un objeto más, escondiendo el dolor detrás de las lentes de su cámara. Ahora, la posibilidad de convertirse en el autor de su narrativa lo desafiaba a enfrentar sus demonios. A medida que el día avanzaba, Vicente se sintió impulsado a salir y captar nuevas imágenes. El aire fresco lo estimuló, y encontró un equilibrio momentáneo entre la presión que sentía y su búsqueda personal. Cada paso que daba parecía resonar con un propósito renovado. Las calles, ahora saturadas de vida y colores, le hablaban. Comenzó a ver su entorno como una portavoz del cambio necesario, contándole secretos que antes permanecían ocultos. Mientras paseaba, un pensamiento se apoderó de él: la narrativa debe ser auténtica, no solo una exhibición superficial de momentos felices. Detrás de cada sonrisa capturada debía haber una historia de lucha, una revelación sobre heridas que, aunque expuestas, podían sanar si se compartían con sinceridad. La intersección entre su arte y su relación con Mariana había comenzado a transformarse en un espejo en el que podía vislumbrar su verdadera esencia. Vicente se sentó en un parque, ante un pequeño estanque que reflejaba las nubes que pasaban. Decidió que hablaría con Mariana sobre sus inseguridades. Era vital para él quitarse la carga que había llevado durante tanto tiempo, y encontraba en ella una escucha comprensiva. Quizás, solo quizás, la apertura permitiría que ambos comenzaran a reconstruir la relación que había sido fragmentada por secretos no revelados. Cuando regresó a casa, tomó su teléfono y volvió a marcar el número de Mariana. He estado pensando en lo que hemos estado creando. Hay algo que necesito compartir contigo, dijo, sintiendo como cada palabra se deslizaba con creciente confianza. Intercambiaron ideas sobre el proyecto y cómo les impactaría a ambos, pero Vicente decidió que era hora de ahondar en algo más profundo. Quiero ser honesto contigo sobre mis miedos. Hay historias en mí que tal vez no conoces y que creo que es momento de sacar a la luz, continuó. La tensión que le había acompañado durante la conversación se disminuyó cuando, al otro lado de la línea, sintió un genuino apoyo. La respuesta de Mariana fue inesperada. Estoy lista para escuchar, papá. También tengo cosas que compartirte sobre mí. La revelación la sorprendió, pero por primera vez Vicente sintió un atisbo de esperanza. Había una oportunidad palpable de sanación para ambos, una conexión renovada que podría nacer de la sinceridad compartida. El peso que había sentido se disipó, aunque no del todo, pues el camino hacia una comunicación genuina era todavía un desafío. Mientras la conversación se deslizaba hacia áreas inexploradas, Vicente sintió que la puerta que había mencionado Mariana estaba a punto de abrirse. El deseo de entrar no solo pulsaba en su pecho, sino que también exigía su atención. Las preguntas sobre lo que verdaderamente descubrirían juntos comenzaron a componer una sinfonía de anticipación. ¿Estás listo para enfrentar lo que puede venir?, le preguntó Mariana. Vicente cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo el calor de su decisión. Nunca he estado más listo en mi vida. Y en ese momento, la inquietud se transformó en un desafío clave: qué secretos se revelarían ahora, y cómo cambiarían su viaje personal y la relación entre padre e hija. La verdad estaba al borde de ser expuesta, tejiendo una nueva trama que se desplegaría a su alrededor. La transformación que Vicente había experimentado en los últimos meses alcanzó su culminación en la exhibición conjunta con Mariana. Cada fotografía y cada obra de arte representaban no solo un trabajo visual, sino un viaje compartido hacia la vulnerabilidad y el autodescubrimiento.
A medida que la noche avanzaba y las luces brillaban sobre sus creaciones, Vicente sintió una profunda satisfacción al darse cuenta de que no solo había cruzado la puerta de su propia introspección, sino que había llevado a su hija con él en este camino. Cuando el aplauso resonó en la sala, Vicente y Mariana compartieron una mirada que decía más que 1000 palabras. En ese instante, comprendió que su relación se había transformado en una colaboración auténtica. Las historias entrelazadas en sus obras reflejaban no solo su pasado, sino también un futuro combinado, lleno de posibilidades ilimitadas. Vicente, sintiendo la adrenalina de la validación externa y el apoyo de los asistentes, empezó a experimentar una nueva sensación de confianza. Había dejado atrás el miedo a ser juzgado y, en su lugar, había encontrado un sentido de pertenencia. Las palabras de Mariana, "Juntos podemos hacer algo realmente grande", resonaban en su mente, y Vicente no podía evitar sonreír al darse cuenta de que ya lo estaban haciendo. Esta exhibición era un testamento de sus respectivas trayectorias, una doble exploración de la resiliencia tanto de un padre como de una hija. Vicente había cultivado un entorno donde su hija podía florecer, y Mariana, con su luz y creatividad, había iluminado las sombras en las que Vicente había estado atrapado tanto tiempo. La exhibición no solo impactó al público, también fue catalizadora de cambios más profundos dentro de Vicente. Las interacciones con los visitantes, sus comentarios y la conexión que se sentía en la sala lo empoderaron. Cada persona que se acercaba para discutir sus impresiones no solo validaba su trabajo, sino que también le ofrecía una perspectiva nueva sobre su propio proceso de sanación. Por primera vez, Vicente sintió que podía compartir su historia sin miedo a que fuese malinterpretada o desechada. La conversación sobre sus experiencias vividas se convirtió en un acto de resistencia y transformación, liberando a Vicente de las ataduras del pasado. Al finalizar la exhibición, Vicente se sintió más cercano a Mariana que nunca. Compartieron risas y lágrimas mientras procesaban lo que habían vivido juntos. La vulnerabilidad que ambos habían mostrado había tejido un nuevo hilo en su relación, un lazo que los uniría a pesar de la distancia que pudiera surgir en el futuro. Vicente comprendió que su papel no era solo guiar a su hija, sino también aprender de ella. Era un intercambio que enriquecía a ambos. Esa noche, Vicente tomó una decisión consciente para seguir adelante. Se propuso continuar su carrera en la fotografía, pero con un enfoque renovado: contar historias auténticas. No quería volver a limitarse a lo superficial. Quería captar la esencia de las experiencias humanas, reflejando no solo la belleza, sino también las luchas y las victorias que cada persona lleva consigo. La vida, pensaba, era un mosaico de todas esas narrativas. Se prometió a sí mismo que, de ahora en adelante, cada disparo de su cámara sería una celebración de la valentía que había descubierto. Con el corazón pleno y una nueva dirección, Vicente también entendió que su viaje apenas comenzaba. La travesía lo llevaría a explorar más allá de su arte, adentrándose en el espacio de mentoría y enseñanza. Se dio cuenta de que podía ofrecer talleres para otros que sintieran el mismo impulso de expresarse, así como lo había hecho Mariana. Deseaba crear un espacio seguro donde padres e hijos pudieran compartir no solo sus talentos, sino también sus vulnerabilidades. Al cerrar ese capítulo y dar la bienvenida al siguiente, Vicente miró hacia el horizonte, sintiendo una renovada sensación de propósito. Había cruzado la puerta de su propia vida y la forma en que miraba tanto su arte como a su familia había cambiado irrevocablemente. Finalmente, Vicente no era solo un padre que temía perder a su hija, sino un hombre que estaba listo para acompañarla, aprender de ella y seguir explorando el mundo. Un clic de cámara a la vez. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final emotivo. Únanse a nosotros para más historias de superación personal exclusivas.